¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este podcast, el podcast de SEA. Yo soy Moy. Y yo soy Lira. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos, así que quédense. No se lo pierdan, mondita. Pues bueno, amigos, como les comentábamos, este es el primer capítulo de nuestro podcast. Así es. Ajá, lo vamos a hacer así en formato de audio. Vamos a estarlo subiendo a Spotify principalmente. Y también vamos a tener este formato en video para subirlo a YouTube. Entonces, ya sea que nos estén viendo, que nos estén escuchando, pues Sean bienvenidos. No, pues este es un proyecto que ya teníamos en mente, ¿no, amigo? De hace tiempo. La verdad es que no lo habíamos como tal ya materializado la idea. Siempre le poníamos como que limitantes, pero esta vez dijimos, ¿sabes qué? Año nuevo, nuevo yo. Así es, vamos a exactamente. empezar con eso, ¿no? Y pues decidimos ya darle inicio a este proyecto. La idea es hablar de un montón de temas que tienen que ver mucho con la biología, que tienen que ver pues también con el acuarismo, que es a lo que nos dedicamos, también con la apicultura, que es algo que vamos a después a vincular un poco entre acuarismo y apicultura, y pues muchas cosas, ¿no?, que vamos a tocar en este podcast, cosas sobre el océano, sobre el origen de la vida seguramente, y pues de eso va un poco el tema de hoy, ¿no? Sí, exactamente, pues entonces vamos a arrancar. También, bueno, déjame hacer un paréntesis. Estamos empezando año, estamos arrancando con estas cosas nuevas. Y pues quiero agradecer también por nuestro logo a una amiga muy querida por parte de nosotros. Mapper, muchas gracias, la neta, te rifaste. Es nuestro nuevo logo y también aprovecho para hacer la presentación de este, ¿no? Nos encantó, la neta, está muy chido. ¿Qué cosa? Bueno, si no han visto el video donde ya más o menos nos presentamos y presentamos un poco el proyecto, pues es ahora sí que el capítulo anterior. Vayan y dense una idea de qué es lo que estamos hablándoles para que entiendan un poco el logo y pues igual agradecer pues el que ya esto va avanzando poco a poco gracias a la ayuda de muchas personas que han estado ahí con nosotros, acompañándonos, y pues eso es lo que nos motiva también a echarle ganas. Exacto. Y pues sí, de eso va, ¿no? Sí, pues bueno, pues ya vamos a lo que venimos, ¿no? Como comentábamos, el capítulo anterior es como un piloto. En ese hablábamos sobre quiénes somos y demás, y en este nos vamos a enfocar en el primer tema. Este tema va muy relacionado con el ciclado de los acuarios y justamente queremos hacer como esta sincronía entre lo que significa empezar, echar a andar un acuario y su relevancia que tiene con la ecología del mismo. Entonces este tema va a tratar sobre los ciclos biogeoquímicos. Sí, cuando hablamos del ciclado es algo que también ya más o menos por ahí hemos estado comentando. Esta pecera tiene una historia que estamos también grabando en un blog que tenemos aparte de lo que es el podcast. También pueden checar más o menos cómo hemos ido avanzando con esto. Ese blog, ¿dónde lo encontramos? El canal es Lira Riffboy, ahí estamos subiendo todos los videos de lo que es pues tipo blog de lo que estamos haciendo de nuestro trabajo y cosas así. Ahí va incluido una playlist exclusiva de este acuario, que es un reto que estamos proponiendo para pues montarlo con algo muy sencillo, ¿no? Pero bueno, sin más que decir, el punto es que también nos va a ayudar para ejemplificar mucho el tema que queremos tocar hoy, que es lo que es el ciclado, como mencionaba Moy. El ciclado es un término que se acuñó en el acuarismo, o sea, es un término pues que se utiliza bastante entre los acuaristas, pero que realmente muy pocos alcanzan a entender la magnitud de lo que significa esta palabra. Ya empezando un poco a entrar en el tema, el ciclado, lo que comentabas, es muy importante a la hora de nosotros iniciar un acuario. Es el primer reto con el que nos vamos, o el primer término que todo el mundo nos va a decir cuando iniciamos una pecera, ¿no? Claro, sí, tú te compras tu pecera, le echas su agua, en este caso pues es una pecera de agua salada. Esto pues ocurre en todo tipo de peceras, sí, de agua dulce, de agua salada. Le pones su aragonita, le pones su roca y lo primero que tienes que hacer es esperar, ¿no? Exactamente. Y hay que esperar porque precisamente el ciclado, que es este término que se utiliza, que nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la biología, cuando estábamos en la carrera, esto es muy similar a hablar del origen de la Tierra, por ejemplo, ¿no? O del origen de cualquier ecosistema pues conocido por el ser humano. Entonces,
nosotros lo que estamos aquí es replicar un ecosistema que es conocido ya por el hombre, entonces por eso tenemos esa capacidad de replicarlo, pero en ese proceso de réplica pues podemos evitar, más bien ignorar algunos puntos que son importantes y eso va a ocasionar que tengamos muchos problemas en nuestro acuario, ¿no? Entonces el ciclado hace referencia desde mi punto de vista, no tampoco creo que tengamos la verdad absoluta aquí, ¿verdad? Ni estoy diciendo eso, más bien es el punto de vista que nosotros les ofrecemos, es cuando los ciclos biogeoquímicos, que esto quiere decir que son ciclos biológicos, que influyen organismos biológicos, que influyen una parte geológica y que influye una parte química para que ocurran estos ciclos, porque no es solo un ciclo ni un ciclado, sino que son muchos ciclos los que vamos a empezar a hacer que funcionen, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando empezamos el acuario, usualmente en el acuarismo lo que mucho se toma en cuenta es el ciclo del nitrógeno, ¿no? Pero, pues, nosotros lo que estamos haciendo aquí es iniciar no solamente el ciclo del nitrógeno, ¿estás de acuerdo? Sino que es iniciar un ciclo biológico y varios ciclos químicos que van a hacer que este acuario tenga un buen soporte para diferentes organismos, que pueda soportar la vida, que aguante, por ejemplo, peces, que tengamos corales, que tengamos otro tipo de organismos, ¿no? Más o menos eso es mi percepción de lo que es el ciclado. Es algo mucho más general que solamente medir el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, como bien lo decías, a final de cuentas, hablar de ciclos biogeoquímicos implica tres cosas, ¿no? O sea, hablar sobre lo que conocemos como biosfera, que es todo el componente biótico, en este caso de nuestro sistema. Este es un sistema aislado, pero de alguna manera no está totalmente libre de influencias externas, ¿no? Pues por ejemplo, si hace calor en un día, pues es probable que se nos suba la temperatura, ¿no? Si hace mucho frío, nuestros calentadores van a trabajar un poco más para compensar esa temperatura. Entonces, bueno, en este caso tenemos un ecosistema que cumple con esas tres esferas, digamos. Estamos induciendo la vida en este sistema. Esa sería nuestra parte de la biosfera, la parte biótica. La siguiente es la de la atmósfera. Como pueden ver, pues este acuario está en contacto con el aire que nos circunda, y el aire que nos circunda pues está cargado de un montón de moléculas, principalmente el nitrógeno, aproximadamente como en un 80%, oxígeno, que es de lo que nosotros respiramos para vivir, cosas también como el metano. O sea, hay muchos gases, ¿no?, que a final de cuentas se encuentran interactuando con nuestro líquido, que esta parte sería la parte de la hidrosfera, que es el agua, y la litosfera, que vendría siendo toda la roca y el sedimento que añadimos a nuestro acuario. Entonces, teniendo todos esos componentes, nosotros pues estamos echando a andar estos ciclos biogeoquímicos, como bien decías. Sí. ¿Y cuál sería uno de los más sencillos? Nos lo enseñaron desde la primaria, es el ciclo del agua, ¿no? Sí. El ciclo del agua es un ciclo biogeoquímico en el cual pues es la misma molécula, pero cambia de estado dependiendo si hay mucha temperatura, se evapora, después se condensa, se precipita y la tenemos en forma líquida, ¿no? Sí. Como bien comentas también, al ciclo al que usualmente nosotros nos enfocamos más es en el ciclo del nitrógeno, y es aquí donde medimos parámetros como los nitratos, los nitritos y el amonio, que son los más comunes en el acuarismo, ¿no, amigo? Sí, de hecho, vamos a poner tantito pausa al podcast porque tenemos algo pendiente allá abajo, pero regresamos en un segundo. Bueno, pues ya estamos de vuelta, amigos. Perdón por esa interrupción, la verdad es que había algo que hacer. Un pequeño percance, se estaban quemando los frijoles, ¿verdad? Sí, me estaban quemando los frijoles, tuve que ir a apagarle a la olla, pero ya regresamos. No, pero sí, la verdad es que era interesante. Fíjate que me gustaría retomar el punto que estabas hablando de lo del ciclo del agua, porque sí es algo que muchos de los acuaristas no toman en cuenta cuando están iniciando su acuario. O sea, es un factor importante, o sea, eso es parte del ciclado. Es un ciclo que es importante en un acuario o en una pecera, sea de agua dulce o sea marina. ¿Por qué? Porque el agua se va a evaporar. Casi todas las personas que estén escuchando este podcast o viendo este video seguramente conocen el ciclo del agua.
y consta básicamente de una fase que es en la que el agua se va a evaporar, y hay otra fase en la que se va a condensar y luego se va a precipitar y pues va a caer, ¿no? Que, o sea, si lo vemos en la naturaleza, imaginémonos que esto es el océano, se va a ir hacia las nubes, queda en forma de nubes porque el planeta Tierra está cubierto de una capa que es una atmósfera que impide que esa agua se vaya, como pasa en nuestras peceras. Pero el agua que se va de nuestras peceras se queda almacenada en la atmósfera de alguna u otra manera. Se convierte en una nube, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad en una pecera como en la naturaleza de que se reponga el agua a través de la lluvia, de la precipitación, de la misma precipitación, después de la condensación. Entonces este ciclo se interrumpe y ahí es donde la pecera es dependiente de nosotros para que estemos reponiendo el agua que está perdiendo al evaporarse. Nosotros somos ese factor que cierra el ciclo, ¿no? Claro, ¿y qué implicaciones tiene que, por ejemplo, se evapore el agua de nuestro tanque? Pues, por ejemplo, si hablamos de un tanque marino, lo que va a pasar es que durante el proceso de evaporación, eso ocurre también en la naturaleza. Cuando el agua se evapora, lo que vamos a perder principalmente van a ser esas moléculas de agua. Las moléculas que sean pertenecientes, o más bien los componentes minerales que tenga el agua, se van a quedar, esos no se van a condensar, esos se van a mantener, pueden llegar a lo mejor a condensarse, pero a diferentes temperaturas, no es a la misma temperatura que el agua. Entonces, por ejemplo, en una pecera marina lo que va a pasar es que la salinidad muy probablemente aumente, porque la concentración mineral va a ser la misma cuando a lo mejor pusimos el tanque desde cero, pero después se va a ir evaporando y lo que va a pasar es que la concentración mineral va a empezar a aumentar. Sí, sí. Entonces, ese es uno de los factores importantes a tomar en cuenta. En un acuario de agua dulce pues también pasa lo mismo, pero esos factores minerales no son tan repercutivos, a menos que estuviéramos hablando de un acuario plantado de altos requerimientos. Seguramente también puede llegar a afectar el que la evaporación sea muy alta y que no se esté reponiendo el agua de manera equilibrada. Exactamente. Claro, y es que sí, cuando hablamos de minerales hablamos de diferentes compuestos químicos, no solo la sal, que por ejemplo en un acuario marino la concentración de sal pues es alta. Tener 35 partes por trillón es tener un montón de sal. Si tenemos una de 100 litros serían 3,5 kilos de sal. Ajá, exactamente. Si tenemos una de 1000 litros serían 35 kilos de sal. Ajá. O sea, a lo mejor no nos damos, pero es más de una cubeta, o sea, de sí. Las que venden de 5 galones, ¿no? De 20 litros. Entonces, la concentración de sal es mucha. Por eso, cuando hablamos de una pecera marina, la evaporación es un tema muy importante porque se te evaporaron, no sé, 2 litros en un día, pues ya tu concentración de sal se elevó bastante. Se está aumentando porque está perdiendo esa agua que la diluye, entonces la deja en esa concentración que tú iniciaste, ¿no? Y ese es un punto muy importante, o sea, todos los elementos químicos que se encuentran en el agua están diluidos en ella. Exactamente. Y eso tiene que ver mucho con las concentraciones. Nosotros cuando medimos parámetros, lo que hacemos es medir concentraciones de esos elementos químicos. Sí, exactamente. Por ejemplo, es importante decir que cuando iniciamos una pecera, sea de agua dulce o sea de agua salada, lo que va a pasar es que nosotros lo primero que vamos a agregar va a ser agua. Esa agua, usualmente nos dicen que sea agua, pues agua filtrada, que tenga un grado alto de filtración. Esto quiere decir que sea agua muy pura, agua desmineralizada, agua desionizada. Entonces eso se consigue a través del proceso de una filtración de ósmosis, que pues es hasta cierto punto compleja porque lleva diferentes etapas que se encargan de limpiarla, ¿no? Entonces cuando tú estás iniciando tu tanque tienes agua limpia, sin nada, ¿no? Cero TDS es lo cero que TDS. Usualmente ¿a qué se refiere eso de cero TDS? TDS tiene que ver con el total de sólidos que están disueltos en el agua. Por ejemplo, si nosotros agregamos un granito de sal de mesa al agua, ese sólido lo estamos diluyendo, y eso hace que la concentración mineral del agua pues incremente. Eso a su vez tiene cierta influencia en la capacidad que tiene el agua para conducir electricidad y otras cosas, ¿no? Pero sin abundar tanto en temas más como complejos de tanta fisicoquímica,
lo que me gustaría decir es que cuando nosotros, por ejemplo, armamos un tanque marino, la gente nos dice, ve y compra la mejor sal y todo esto, ¿no? Pero realmente vamos y compramos la más cara o la que tiene mejor publicidad y todo eso, pero no alcanzamos a comprender a qué se refiere la gente cuando nos dicen, compra la mejor sal, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos vamos a comprar la mejor sal? Esto quiere decir que esta sal es la más completa en sus componentes minerales, pero también tanto de macroelementos como de oligoelementos. Oligo significa que son pequeños, cantidades pequeñas, en concentraciones muy pequeñas. Exacto. Entonces, quiero llegar a esto porque en el océano, a través de su historia, de miles de millones de años, lo que ha pasado es que ha tenido una concentración mineral que le ha dado valores específicos en ciertas zonas, por ejemplo, de arrecifes en la actualidad, que da valores específicos, por ejemplo, de ciertos minerales o de ciertos componentes de estos macro y microelementos. Entonces, lo que han hecho las marcas es replicar ¿cómo se llama? La concentración. Las concentraciones que hay en la naturaleza, ¿no? Pues básicamente cuando nosotros agregamos la sal y el agua, lo que estamos haciendo es pues crear como caldo nutritivo, por así decirlo, que nos va a ayudar a que después tenga soporte para la vida el acuario. Ese es el inicio, es la inoculación. Bueno, digamos que es como generar todas las condiciones abióticas para dar paso al ecosistema, y como habíamos mencionado antes, este ecosistema está compuesto también por una parte biológica. Esa es cuando ya inoculamos, por ejemplo, con bacteria, que es lo primero que añadimos al tanque, ¿no? La importancia de conocer este ciclo radica en el hecho de las concentraciones de los minerales. Eso por resumir un poquito lo que acabamos de comentar, y pasaríamos con el siguiente ciclo más importante, que por ejemplo yo consideraría que es el ciclo del carbono, que es uno de esos ciclos que usualmente no tenemos en cuenta y que sin duda es de los más importantes en nuestro acuario. ¿Por qué? Porque básicamente es de lo que nos componemos todos los seres vivos, ¿no? Es uno de los elementos químicos más importantes de la composición de toda la vida en el planeta, y sin duda en nuestro acuario principalmente, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo del carbono, básicamente es donde vamos a estar hablando, o donde se va a llevar a cabo todo lo que la gente habitualmente conoce como las cadenas alimenticias y cosas así. Es ese intercambio de cómo se obtiene, básicamente ya lo dijiste, a través de la fijación el carbono al tanque. El carbono va a entrar a través de la fijación. De hecho, el océano es el banco más grande de carbono que existe. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor cantidad de este elemento se encuentra tanto en el océano y en la tierra, es en las selvas. Esas son ¿por qué? Porque abundan las plantas, y todo eso está compuesto de carbono. Entonces, es en estos lugares donde más concentración de carbono vamos a tener. El carbono está en MOI, está en mí, está en todo lo que tenga, en todos los organismos, porque nos ayuda, forma parte de la estructura molecular de todos nosotros, ¿no? Entonces, básicamente cuando ya se fija, seguramente algún otro organismo del acuario o del océano va a alimentarse de que primero lo fijó, y lo que va a hacer es que va a ganar energía, y además va a hacer una transferencia de carbono de un nivel a otro nivel. Exacto. Y después va a llegar a otro nivel hasta que va a llegar al punto que mencionaste, el detrito, ¿no? Que va a llegar en nuestro acuario, a lo mejor se obtuvo desde aquí arriba y a lo mejor algún coral lo fijó, y después de come algas. O la alga exactamente aquí la creció. Entonces eso hizo que se acumulara más carbono, y después el come algas tuvo hambre y se lo comió. Y después ese come algas lo que va a hacer es que lo va a terminar defecando, pero sigue siendo carbono. Entonces ese carbono va a llegar hasta la aragonita y seguramente aquí. Por eso es muy importante que mencionemos otro tema que vamos a hablar después, que es de la sucesión ecológica, porque seguramente aquí nosotros, si queremos tener un acuario sano, debimos de haber pensado en que nuestra aragonita tiene que tener organismos que se encarguen de eliminar todo ese detrito que está generándose en el fondo. Todos los organismos van a generar desechos,
Los corales también generan desechos, los peces también generan desechos que se van a ir acumulando en el acuario. Entonces, cuando hablamos, eso es otro ciclo, eso es parte del ciclado que también nosotros, como desde nuestra perspectiva biológica, creemos que debería de englobarse dentro del tema que es ciclo. O sea, el ciclado termina casi cuando tú ya tienes tu acuario con todos los organismos que quieres, ya menos los más difíciles, ¿no? Exactamente. Bueno, y también por hacer pues otra, por poner importancia a otra forma del carbono, hay, digamos, dos ciclos del carbono. Uno rápido, que es este que estamos mencionando, que llegan las algas, fijan el carbono, la meten al sistema, alguien se come el alga, alguien se come el que se comió el alga. Ajá. Y esto de la transferencia de materia y energía a través de una red trófica, ¿no? O una red alimentaria. Pero el otro, del que a lo mejor no se habla tanto, es del carbono que se encuentra en las rocas, o sea, claro, como carbonatos de calcio. Bueno, eso es a lo que yo quería llegar. O sea, por ejemplo, aquí en la roca, mucho de esto está compuesto de carbonatos de calcio, y justamente cuando hablamos de peceras marinas, cuando queremos tener condiciones óptimas para peceras marinas que van a albergar corales en ella, pues los carbonatos de calcio son vitales, ya que estos organismos los fijan también a su cuerpo y que generan estructuras. En este caso, pues los corales duros generan un huesito, ¿no? Lo que llamamos claro, el huesito, que no solo son carbonatos de calcio, sino también carbonatos de magnesio. Claro. Pero ahorita hablamos también de esos elementos. ¿Y por qué lo comento? Porque a final de cuentas los carbonatos que se encuentran diluidos en el agua nos van a dar pie a un concepto que es muy importante en el acuarismo, que es la alcalinidad. Sí, eso es muy importante, o sea, por eso les digo que el ciclado es algo que está, bueno, yo he visto una infinidad de videos y desde mi punto de vista, o sea, todos hablan del nitrógeno y por eso mucha gente cuando está iniciando y es inexperta le dicen, no, nada más checa nitratos y checa nitritos, y sí, o sea, si tú habitas la mejor bacteria del mercado en un acuario pequeño, y eso estoy seguro que en 3 días tus nitratos y tus nitritos y todo ya lo vas a tener en nivel, pero no le estás dando el tiempo necesario para que estos procesos, que si los vas entendiendo, los vamos desentrañando, son un montón de procesos que tienen que ir empezando a funcionar para que los seres vivos aquí puedan vivir, porque no podemos, bueno, sí, ya tengo en nitratos 0 nitritos 0, amonio 0 y nitratos 1, digamos, ¿no? Así. Entonces ya mi pecera está en óptimos para meter una acrópora, pues sí, en cuanto al ciclo del nitrógeno sí, pero ¿cómo va tu ciclo del carbono? ¿Cómo va tu ciclo? Ya estás cumpliendo bien tu labor de rellenar tu pecera para cerrar bien el ciclo del agua. O sea, esto quiere decir que no haya una dilución demasiada ni que exista una evaporación exagerada, porque entonces vas a tener variaciones de salinidad. Eso lo tienes que controlar desde que estás ciclando tu pecera, eso es eres parte del ciclado en ese momento. Entonces, cuando hablamos de las fases, por ejemplo, inorgánicas del carbono, que serían ya cosas más como lo que hablamos de las rocas, de esta cuestión de dilución, eso sí es muy importante también entenderlo. Y vamos a hablar yo creo que en un podcast tenemos que hablar solamente de lo que es la alcalinidad, porque es otro de los temas que se malentienden. Es un tema que yo siento que en el acuarismo todos dicen la alcalinidad, y bueno, si llegas y alguien y le preguntas realmente, ¿sabes qué es la alcalinidad? Estoy seguro de que ni siquiera van a saber responder qué es lo que significa alcalinidad, o KH, por ejemplo, ¿no? Porque también hay que diferenciar los términos hay cuestiones que, por ejemplo, se utilizan en la salinidad. Por ejemplo, ahorita hablábamos de gramos por litro o partes por trillón. Exacto. Hay personas que miden en otra unidad de medidas, así como están los centímetros y están las pulgadas, están las partes por trillón y está la gravedad específica, que te va a dar una diferenciación entre la densidad del agua sin sal y el agua con sal. Sí, una comparación y te va a dar, esta es la densidad que tienes de agua, y con eso tú estimas qué salinidad tienes. Pero ese no es un valor exacto de lo que es la salinidad, es una estimación. Es como si habláramos de conductividad eléctrica y salinidad, o sea, son las formas diferentes de medir la salinidad, ¿no? Exactamente, así es. Sí, pues justamente, entonces esos van a ser temas para otros capítulos, sí. Así que pues no se los vayan a perder. Sí. Bueno, ya nada más perdón por desviarme un poco, pero entre los temas estábamos en lo del carbono, que es muy importante, y la alcalinidad. Y bueno, no vamos a menospreciar el ciclo del nitrógeno, creo que ya es el más estudiado, ya no queremos abundar yo creo que tanto en él, porque hay muchos videos que pueden ver
de gente que pues tiene sus diagramas bien y todo esto. Ya hicimos también un blog donde explicamos un poco más nosotros también el ciclo del nitrógeno. Entonces vayan a verlo en el otro canal y la idea aquí más bien sería hablar también de las cosas que la gente está un poco menospreciando, ¿no? O sea, ver otra perspectiva, generar un poco de diálogo. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Se habían puesto a pensar en el carbono? El otro elemento del que íbamos a hablar también debería de ser, por ejemplo, el fósforo, ¿no? Sí, definitivamente. El fósforo es un componente que es de origen, está desde el origen del planeta Tierra, aquí con nosotros acompañándonos. Tiene que ver con cómo se originó nuestro planeta a través de cuerpos celestes que fueron colisionando unos con otros. Esos fueron los que trajeron los elementos químicos que conocemos, ¿no? Entonces, dentro de ellos, uno de los más importantes es el fósforo y el azufre, que son dos elementos que también aquí mucho no se toman en cuenta, pues porque también a lo mejor no son tan representativos. Los fosfatos un poco más, pero más que nada por las algas, no por su importancia, ¿no? Sí, es el elemento más limitante para la vida. ¿A qué me refiero con un elemento limitante? Imagínate que nosotros, como seres humanos, tuviéramos recursos ilimitados. Pues, ¿qué haríamos? Lo que estamos haciendo, o sea, realmente vivimos como si tuviéramos recursos ilimitados. ¿Y qué hacemos? Pues nos reproducimos, la población crece, pero en ecología pasa algo que es algo que se conoce como el diagrama de Malthus, que tiene que ver mucho también con la economía, que las poblaciones empiezan a crecer así, llega un momento en el que tiene un crecimiento exponencial, y aquí están las limitantes, ¿no? Las limitantes de recursos, que los dos principales son el alimento y el espacio. Esos son los principales recursos limitantes para todos los organismos. Si se nos acaba el espacio, ya no podemos seguir creciendo como población. Si se nos acaba el recurso, ya no podemos seguir creciendo como población. Y a lo que quiero llegar con esto es que justamente el fósforo es tan importante porque limita el crecimiento de la vida. Y es por eso también que nosotros lo limitamos en nuestro tanque, ¿no? O sea, si nosotros nos pasamos, a lo mejor llegamos a una concentración en partes por millón de no sé, de 0.2, 0.5 partes por millón, pues ya estamos teniendo un exceso de fosfatos, y lo que va a pasar es que un montón de algas van a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque no tienen esta limitante. Entonces, mucho del fósforo lo vamos a encontrar fundido en las rocas. O sea, hay muchas rocas que tienen los ortofosfatos o los fosfatos adheridos con otros minerales, y por eso es de tan difícil acceso para los seres vivos. Es un ciclo muy complejo, la verdad, el ciclo del fósforo, pero esa es la importancia en los acuarios. Sí, es un elemento que organismos como las algas y las microalgas van debido a que es un elemento limitante. Si en nuestro acuario tenemos un desbalance y se nos incrementa el nivel de fosfatos, hay una probabilidad mucho más alta de que crezcan las algas. Pero eso no quiere decir de que siempre vayan a crecer algas. O sea, yo he visto acuarios con fosfatos súper altos que no tienen nada de alga porque otros organismos están cumpliendo la función y no están dejando que las algas crezcan. ¿Por qué? Porque ellos son los que están diciendo todos los fosfatos yo a lo mejor los aprovecho, y eso impide que las algas puedan proliferar sobre las rocas, sobre los plugs. Cuando es demasiado el desbalance que ya ni siquiera los organismos que lo habitan lo consumen, entonces pues van a venir cualquier otro tipo de organismos oportunistas a aprovecharlos. Esa es una ley de vida en la naturaleza. Si hay un elemento que alguien no está aprovechando, otro va a venir y lo va a aprovechar. O sea, y es que muchas veces ese otro tiene mejores capacidades para aprovechar, claro, y competir por ese... Y eso, o sea, en el océano hay que desde ahorita sería bueno que habláramos, porque en los acuarios también es algo que la gente tiene que tener en mente cuando va o está pensando en poner un acuario marino, es que el costo de la vida en el océano es muy alto. Eso es algo que nos decían mucho en la carrera y que yo no entendía a lo mejor al principio muy bien, y después conforme vas avanzando en la carrera y todo eso vas entendiendo a qué se refieren los profesores cuando te lo mencionan. Pero el costo de la vida realmente en el océano sí es muy alto. ¿Por qué? Porque los organismos básicamente su descanso es muy poco, entonces casi todo el tiempo, por ejemplo, los tiburones
ellos tienen que estar en constante movimiento y su gasto energético, o sea, el gasto de energía es muy alto, entonces la demanda alimenticia que tiene es muy alta, entonces y de calidad también. todo, o sea, el costo para mantener un pez como un tiburón es muy alto, o sea, una persona que quiere mantener tiburones tiene que tener en mente de que el costo, o sea, el costo de la vida en el océano es muy caro para un pez, o sea, para cualquiera que viva. Si no traes, o sea, si no te alcanza vas a acabar muerto, ¿no? Sí, ya no digamos no, por hablando ejemplo, de una ballena, imagínate cuánto no requiere. Sí, el gasto en todo, como decías, en espacio, en alimento, en todo eso. Entonces, cuando estás montando un acuario por primera vez, es algo que tienes que también tomar en cuenta, que cada organismo que metas aquí va a cumplir una función, sí, pero también va a ser un peso importante en gasto, en consumo de nutrientes, en consumo de estas cosas. Entonces, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en la experiencia propia de que acuarios estables llenos de acróporas tienen su alcalinidad estable, y con un coral que cambie, un coral que quites o un coral que pongas, puede ocurrir un desbalance así tremendo de que se baja un buen o se sube un buen alcalinidad solo por un coral. Y eso es porque justamente lo que estábamos mencionando, ¿no? Y también lo que ha pasado es que al ser el ecosistema más antiguo del océano, o los ecosistemas más antiguos los del océano, también ha ocasionó que durante muchos tiempos llegaran a una estabilidad que a través, o sea, no fue así siempre. Hubo desbalances como con el ser humano. Ahorita que somos un buen de ser humanos, hubo una historia, un tiempo donde el océano estuvo sobrepoblado a lo mejor de amonites, ¿no? Que eran organismos que sobrepoblaron el océano y lo llevaron a una zona a una época pues catastrófica, donde casi se acabó toda la diversidad biológica. Entonces eso se lleva a través de muchos años de proceso, ¿no? Más o menos, como cuántos años estamos hablando, pues obviamente estamos hablando de años que se consideran geológicos. Okay. Es decir, por ejemplo, el origen de la Tierra tiene una edad aproximada de 4.500 millones de años. O sea, si te pones a pensar, nosotros como seres humanos, en un promedio estamos viviendo 80 años, si bien nos va, aquí en México, ¿no? Por sí, sí, exacto. Pero menos, creo. Sí, seguramente menos. El ser humano como especie se tiene un registro aproximado de 300.000 años, o sea, estamos hablando de que la Tierra es al menos unas 11.000 veces más antigua que lo que el humano ha estado presente. Sí, comparando las líneas de tiempo, ¿no? Ajá, sí. O sea, habría 11.000 líneas de tiempo más. 11.000 líneas de tiempo, ajá. Es como si ese lapso de 300.000 años lo multiplicáramos por 11.000, ¿no? Entonces, de lo que comentas de las extinciones masivas que han ocurrido, que por cierto estamos viviendo la 6ª extinción masiva, y esta ha sido provocada por nosotros, son en eras de un montón de tiempo, y en ese tiempo el océano ha vivido un montón de cambios, tanto físicos, o sea, en la geología, a ver si luego les enseñamos algún videito en un timelapse de cómo se va moviendo los continentes por la teoría de la deriva continental, tanto físicos como químicos, ¿no? La concentración de sal de aproximadamente 35 partes por trillón en promedio que mantiene el océano hoy en día, se generó después de casi 4.000 millones de años, ¿no? O sea, sí, es la consecuencia de la dilución, como decíamos, mineral, ¿no? Estos minerales, ¿de dónde venían? Pues venían, como dijimos, de los cuerpos celestes que formaron el planeta Tierra. Exactamente, sí. O sea, de ahí es el origen mineral de los minerales en la Tierra, ¿no? Ajá. Entonces, se diluyeron a través del agua, y eso nos llevó justamente a lo que quería decir, que era el equilibrio, y que este equilibrio, lo que pasa es que cuando lo rompemos, si queremos tener, por ejemplo, un acuario marino de arrecife, es buscar la estabilidad total. Entonces, si no tienes estabilidad, nunca vas a poder tener un acuario marino de arrecife. ¿Por qué? Porque lo importante es que para que entendamos que para que ese ecosistema de manera natural ocurriera, tuvieron que pasar muchos años de procesos para que llegara a esa estabilidad ese ecosistema y se pudieran formar ese tipo de organismos, como son los corales, como son esos peces tan coloridos y todo eso que conocemos. Eso es gracias a muchos años de evolución y de muchas cosas que nos llevaron a esto. Entonces,
lo podemos lograr, creo que se puede lograr. Lo que hay que tomar en cuenta son muchos factores que son estos ciclos bioquímicos, también ya para no extendernos tanto y concluir un poco el tema. Estos ciclos bioquímicos lo que nos van a hacer, entender que los tenemos en nuestra pecera y que si tú eres una persona que te gustan los peces y eso y quieres o te declaras hobbyista es porque muy seguramente te interesa la química o te llama la atención la biología o cosas así, porque este hobby es mucho de entender cuestiones químicas y de entender cuestiones biológicas, y nosotros lo que queremos es compartirles pues nuestro punto de vista, ¿no? Desde cómo lo vemos, cómo lo entendemos, y también pues a lo mejor proporcionar algún tipo de soluciones a algunas problemáticas o cosas así, ¿no? Sí, hay muchas problemáticas en el acuarismo que no se están solventando justamente porque hace falta mucha perspectiva. Digo, no todo el mundo se va a convertir en expertos en química, no todos nos vamos a ser expertos en ciclos bioquímicos, esa no es la finalidad de esta charla, sino más bien sí recalcar ciertas importancias al tener un ecosistema, al echar a andar un ecosistema, cambiar un poquito también la percepción que tenemos de nuestro acuario y generar como también este debate, ¿no? A lo mejor por ahí escuché algún tema, alguna anécdota de alguien que omitió como este paso del ciclado, ¿no? O sea, no me acuerdo bien cómo va la fuente ni nada, pero en términos, pues digamos simples, esta persona, el día que echó a andar su pecera, es decir, el día que metió la roca, el día que metió la aragonita y el día que metió el agua con sal, ese mismo día metió peces. Yo creo que no solo es una persona, han sido cientos de personas las que han hecho eso de empezar así su pecera. Mira, y nosotros no somos de la idea de que estén mintiendo ni nada, simplemente creemos que cada tanque es diferente, a lo mejor y sí funcionó en ese caso, pero no significa que va a funcionar en todos los casos, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos y que también queremos recalcar como una importancia de esta charla es que el proceso de ciclado es muy importante. Hay que aguantarse, hay que ser pacientes, hay que dejar que el acuario madure por sí mismo. Nosotros promovemos echando bacteria y demás, pero es un proceso necesario. ¿Para qué? Para que todas las condiciones químicas y físicas del agua sean las óptimas y poder meter a los organismos en las mejores condiciones. Ajá. Este acuario es el claro ejemplo. De hecho, pues ya lleva casi el mes desde que lo montamos y hemos ido pasito por pasito. Primero empezamos con las bacterias, después empezamos a editar un poco de fitoplancton, después empezamos a editar un poco de rotíferos, después empezamos a editar un poco de copépos. Todo esto está grabado en el otro canal y fue con días para dejar que el fitoplancton creciera, para dejar que los rotíferos empezaran a crecer, que los copépos empezaran a crecer. Vimos cómo el tanque evolucionó, vimos cómo se ensució, vimos cómo se limpió solo. Llegamos a un punto donde dijimos, ok, creemos que ya es momento de introducir organismos un poco más grandes. Entonces, pero es importante que ahorita nos estamos centrando en organismos que cumplan una función en el acuario. Más que la estética, más que el color, más que la belleza, más que todo eso, nos estamos centrando en que sean organismos que se dediquen a hacer algo en la pecera. ¿Qué fue lo primero que editamos? Pusimos algunos moluscos, pusimos caracoles turbo y patas azules. Entonces estos son para que nos ayudaran a empezar a limpiar la roca. La verdad es que hemos visto así un cambio radical en la roca, se ha mantenido mucho más limpia cuando ya estaba creciendo un montón de alga. Hay personas que ya tienen peces y todo eso y nunca se han puesto a meter organismos que se dedican a limpiar ese detrito del que hablábamos. Entonces la siguiente fase fue que por tiempo nos ganó, llegó un pez aquí a nuestras instalaciones y decidimos aprovechar para meterlo aquí. Es un pez que cumple una función específica, que es la de limpieza del acuario. Es completamente herbívoro, se alimenta de algas, es un blenio come alga. Entonces decidimos ponerlo aquí porque nos iba a ayudar y la verdad es que ha estado desempeñando su función bastante bien. Ha estado por ahí, a lo mejor en el video se va a ver que está pique la roca. Muy chambeador. Y pues no vamos a meter más organismos. Teníamos un payasito ahí porque lo teníamos muy castigado ahí abajo en un sump. Entonces pues esta pecera ya está apta.
No era lo ideal meterlo ahorita porque queríamos llevar bien paso por paso, pero también ocupa más espacio. Y pues bueno, la idea es que vayamos platicando todas estas cosas y que ustedes sean muy pacientes. Este acuario yo creo que para que tenga peces que queremos y cosas así nos vamos a tardar todavía un rato, porque hay que ver que todo se estabilice. A lo mejor hay que meter todavía estrellas areneras, hay que meter más organismos que se encarguen de limpiar y de limpiar y de limpiar y de limpiar, porque eso nos va a ayudar a mantener el equilibrio en ese ciclo del carbono, por ejemplo, y que no se nos vaya acumulando aquí y después se haga un cochinero, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pues miren, este es nuestro reto, como biólogos nos lo propusimos, la verdad dijimos, hay que ver la manera de tener un acuario de manera sencilla, pero basándonos en principios ecológicos, ¿no? Entonces, bueno, también, si quieren estar al pendiente de si le dimos al clavo o si tuvimos un rotundo fracaso, pues no dejen de ver tampoco los videos. Les vamos a dejar los canales de todas formas, también todas las redes sociales, porque ahí vamos a estar compartiendo otras cosas. Y pues lo ideal sería que pues nos sigan, amigos. Sí, pues síganos. Nosotros, yo creo que ahorita ya vamos terminando nuestro podcast del día de hoy. Pues solo por resumir un poco, cuando echamos a andar una pecera, el ciclado es lo más importante. Hay que ser pacientes, hay que aguantar tantito, ser muy observadores. No hay que estar midiendo el carbono, el nitrógeno sí, o sea, seguir con estas prácticas, medir los fosfatos, medir la alcalinidad, el calcio, el magnesio. Pero ser conscientes de que en nuestro acuario pasan muchísimas cosas, ¿no? A nivel microscópico, a nivel químico, a nivel físico, pasan un montón de cosas. Digo, es una maravilla todo lo que conlleva el hecho de poner un acuario. Y pues también ya les platicamos un poquito de algunos de los ciclos bioquímicos más importantes. Y la siguiente parte, hablamos también un poquito de ahí del origen de la Tierra. La siguiente parte o el siguiente capítulo va a estar enfocado en la sucesión ecológica, que es un poquito lo que hablaba mi compañero Iván sobre aditar bacteria, aditar fitoplancton, aditar rotíferos, copépodos. ¿Por qué lo hicimos? Pero ya bien desglosadito, ¿no? Exactamente, ese día les vamos a platicar el por qué lo hicimos, así que pues nada, muchas gracias por llegaron hasta acá, muchas gracias por haberse quedado. El siguiente capítulo va a tratar sobre sobre sucesión ecológica y pues si les ha gustado, pues regálenos un like, coméntenos también si están de acuerdo con lo que estuvimos diciendo, si sabían sobre la existencia de estos ciclos, si no sabían sobre ello, y si consideran que es contenido de valor. Nosotros la verdad investigamos y le echamos muchas ganas a cada uno de estos programas. Si consideran que es de valor, pues igual compártanlo con sus conocidos hobbyistas y síganos en nuestras redes sociales, por acá abajo los vamos a estar dejando. Sí, yo quisiera igual concluirles nada más, así súper resumido, que es algo que se tienen que grabar en la cabeza, que el ciclado no tiene una fecha, nada más. Ah, ok. Sí, se estima que aproximadamente un mes, ¿no? Se estima que un mes, pero no, o sea, cada tanque va a ser diferente. El ciclado va a terminar cuando ustedes, banda, lo decidan, cuando ustedes sepan que su tanque ya está estable, que ya no está sucio, que ya no, todas esas cosas, es ahí cuando vamos a llegar a decir, mi tanque ya como que terminó esa fase del ciclado de iniciar todo, que todo empiece bien. Y ahorita se mantiene más estable, ya puedo meter corales, ya puedo meter peces, ya puedo sin problemas. Entonces en ese punto, porque hay tanques que yo he visto que ciclaron en un mes y hay tanques que he visto que se han tardado meses y no han podido realmente llegar a esa estabilidad. Entonces pues yo no puedo decir que realmente el ciclado está terminado, porque algo está faltando para que los ciclos se cierren y que este acuario se mantenga en el valor ideal, ¿no? Pero bueno, esa es la conclusión, banda, ya más, ya para no hacer tan largo el programa. Igual decirles que pues esperamos que les haya gustado. No sé si quieras agregar algo. Sí, yo sí quiero agregar algo que considero que es importante. Es una pregunta: ¿cuándo sabemos que nuestro tanque ya está bien ciclado? Eso que comentaba mi compañero Iván sobre a veces falta algo. Yo he visto tanques que, por ejemplo, los echan a andar y no prenden la lámpara. Esto no promueve el crecimiento de algas, y digamos que eso es como cuando nosotros echamos a andar la luz, promovemos el crecimiento de organismos fotosintéticos, que son las algas que a fuerzas tienen que llegar a poblar nuestro tanque. Es algo de lo que vamos a platicar en la siguiente
Si no la aprendes, cuando la aprendas, a lo mejor en el primer año no te sale, pero en algún momento de tu tanque te vas a tener Cuando un las aprendas te problema. van a salir. Pues si a lo mejor ponle tú que ya lo dejaste apagado todo el tiempo, lo poblaste con corales, entonces eso ayudó a que los fosfatos se mantuvieran bajos. Okay. Entonces ya no crecieron. Pero como no dejaste que en algún momento esa parte del ciclo estuviera, en algún momento o te van a salir dinoflagelados, o te va a salir cianobacteria, o te va a salir alga filamentosa, pero en algún momento de tu tanque, estoy seguro de que vas a tener esa población algal ya con la lámpara prendida. Bueno, solo quería hacer esa pregunta, entonces me gustaría también que esta pregunta la dejemos ahorita pendiente para que en la siguiente la retomemos y demos información que considero que puede ser de valor, más que nada si tú estás pensando montar un tanque o si a lo mejor tuviste algún fracaso, esperemos que esto pues también te pueda ayudar, te pueda servir y pues nada, muchas gracias por su atención. Sale, banda.